Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Llenos de energía y listos para otro vídeo. Yo como siempre estoy aquí feliz de compartir un poco de chisme, de análisis, de lo que a mí me gusta, hablar de series, de personajes, de todo lo que nos apasiona. Y hoy específicamente vamos a sumergirnos en un tema bastante jugoso, un drama que nos tiene a todos pegados a la pantalla, especialmente si eres fan de las series turcas. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Exacto, del drama que envuelve a Can Yaman y Demet Özdemir, y particularmente la gran pregunta ¿por qué su distancia es tan dura? Este es un tema que ha generado ríos de tinta, de comentarios, de especulaciones, y hoy vamos a intentar desentrañar un poco este misterio. Vamos a analizar las posibles razones detrás de esa separación, las dinámicas que se observan, y por supuesto, vamos a echar un vistazo a los momentos que nos hicieron soñar y a los que tal vez nos rompieron un poquito el corazón. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de información y por supuesto, de mi humilde opinión sobre todo esto. Y antes de que empecemos, como siempre, no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo para seguir trayéndoles contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y ahora sí vamos a sumergirnos en el drama de Can y Demet. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, para aquellos que no la conocen o que simplemente necesitan un refrescamiento, es una historia de éxito televisivo. Ambos protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci Kuş, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın. La química entre ellos en la pantalla fue innegable, explosiva, de esas que traspasan la pantalla y te hacen creer en el amor verdadero. Su conexión era palpable, sus miradas, sus gestos, todo parecía indicar que lo suyo era algo más que una simple actuación. Durante la emisión de la serie y después de su finalización, empezaron a surgir rumores sobre una relación sentimental fuera de la pantalla. Fotografías, vídeos, declaraciones ambiguas y sobre todo, la insistente especulación de los fans, alimentaron la esperanza de ver a Can y Demet juntos en la vida real. La gente los adoraba y la idea de que su amor ficticio se convirtiera en realidad era algo que a todos, o a la gran mayoría, les encantaba. Las redes sociales ardían con comentarios, con edits, con teorías sobre su posible romance. Se convirtieron en la pareja del momento, en la pareja soñada por muchos. Pero como en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. A pesar de las evidencias y las expectativas, la relación entre Can y Demet nunca se confirmó públicamente. Y para sorpresa de muchos, la relación entre ambos se enfrió, la distancia se hizo evidente. De pasar a compartir miradas cómplices y eventos juntos, a no mencionar su nombre, a evitarse en eventos públicos, a prácticamente ignorarse. La evolución de su relación, o la falta de ella, fue notable y generó aún más curiosidad y especulación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esa distancia tan marcada, tan notoria? Pues como siempre, la respuesta no es sencilla. Existen varias teorías y todas ellas probablemente tienen un poco de verdad. Asterisco asterisco la chispa que encendió la llama, la química en Erkenci Kuş asterisco asterisco. Para entender la magnitud del impacto de su relación, es crucial recordar la magia que se generó en Erkenci Kuş. La serie, una comedia romántica con toques dramáticos, nos presentó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y exitoso, y a Sanem Aydın, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, giraba en torno a su amor. La conexión entre Can y Sanem, entre Can Yaman y Demet Özdemir, era simplemente electrizante. Las miradas que se dedicaban, cargadas de deseo y ternura, eran dignas de análisis. Sus gestos, desde un simple roce de manos hasta un abrazo apasionado, parecían naturales, auténticos. La química entre ellos era tan intensa que los espectadores no podían evitar desear que su amor trascendiera la pantalla. Recordemos escenas icónicas, el primer encuentro bajo la lluvia, la complicidad en los momentos de tensión, los besos robados, las declaraciones de amor. Cada escena era una explosión de emociones, una montaña rusa de sentimientos que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla, suspirando y soñando con un amor como el de ellos. Asterisco asterisco la fama, el fandom y las expectativas, el poder de la pareja soñada asterisco asterisco. El éxito de Erkenci Kuş fue arrollador. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando a audiencias de diferentes países y culturas. Can Yaman y Demet Özdemir, como protagonistas, se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana.
La fama les llegó de manera vertiginosa y con ella, la atención del público, de los medios de comunicación y por supuesto de los fans. El fandom de Erkenzicus fue uno de los más apasionados y dedicados. Los fans crearon comunidades en línea compartiendo teorías, análisis, fanfics y edits sobre la serie y sobre todo, sobre la posible relación entre Khan y Demet. Las redes sociales se inundaron de contenido relacionado con ellos, fotografías editadas, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, declaraciones de amor y, por supuesto, la constante especulación sobre su relación. La presión del fandom, la expectativa de verlos juntos en la vida real, fue enorme. Los fans se aferraban a cualquier indicio, a cualquier gesto, a cualquier fotografía que sugiriera un romance fuera de la pantalla. La idea de que su amor ficticio se hiciera realidad era algo que alimentaba sus sueños y fantasías. En este contexto, cualquier declaración ambigua, cualquier mirada cómplice, cualquier evento en el que coincidieran, era interpretado como una confirmación de su relación. La pareja se convirtió en un icono romántico, en la pareja perfecta, en la pareja soñada. Asterisco asterisco el misterio de la distancia, las teorías que intentan explicarlo asterisco asterisco. Pero como hemos visto, la historia de Khan y Demet no tuvo el final de cuento de hadas que muchos esperaban. Después del éxito de Erkenzicus, la relación entre ellos se enfrió. La distancia se hizo evidente y la especulación sobre las razones detrás de esa separación se intensificó. Como mencioné al principio, la respuesta no es sencilla. A continuación, profundizamos en las teorías que intentan explicar esta situación. Asterisco 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 incompatibilidad de personalidades asterisco asterisco esta es una de las explicaciones más comunes y, a menudo, la más lógica. A pesar de la química innegable en pantalla, es posible que las personalidades de Khan y Demet no encajaran fuera de la ficción. Sus intereses, sus valores, sus estilos de vida podrían haber sido diferentes, lo que a largo plazo dificultaría mantener una relación. La presión mediática, la fama repentina y las expectativas de los fans pueden haber exacerbado estas diferencias, llevándolos a tomar caminos separados. A veces lo que vemos en la pantalla es magia, es actuación, pero no necesariamente refleja la realidad de una relación. Asterisco 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 egos y ambiciones profesionales asterisco asterisco el éxito de Erkenzicus catapultó a ambos actores a la fama internacional, abriendo nuevas oportunidades profesionales. Cada uno comenzó a tener sus propios proyectos, sus propios compromisos y sus propios objetivos. La competencia, la búsqueda de nuevos horizontes profesionales y, quizás, el ego de cada uno, pudieron haber influido en la distancia. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones se vean afectadas por la ambición y la necesidad de destacar individualmente. La necesidad de enfocarse en sus carreras, de explorar nuevas facetas artísticas y de construir sus propios caminos, podría haberlos distanciado. Asterisco 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 terceros en discordia asterisco asterisco los rumores de supuestas relaciones sentimentales, tanto de Khan como de Demet, pudieron haber interferido en la dinámica entre ellos. Aunque nunca se confirmaron públicamente, este tipo de situaciones son comunes en el mundo de las celebridades y podrían haber contribuido a la distancia. La aparición de nuevas personas en sus vidas, ya sea de manera romántica o no, podría haber complicado la situación y afectado la relación entre ambos. Asterisco 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 la presión del fandom asterisco asterisco como mencioné, el fandom de Erkenzicus era muy apasionado y deseaba ver a Khan y Demet juntos. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta, y el no poder cumplir con esa expectativa, les generó tensión y estrés, llevando a la decisión de tomar distancia. A veces la sobreexposición y la presión del público pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de la vida privada. La necesidad de proteger su intimidad y de tomar decisiones basadas en sus propios deseos, en lugar de satisfacer las expectativas del público, pudo haberlos llevado a tomar distancia. Asterisco 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 diferencias en el manejo de la fama asterisco asterisco es posible que Khan y Demet tuvieran diferentes formas de lidiar con la fama. Uno podría haber preferido mantener su vida privada en secreto, mientras que el otro podría haber sido más abierto a compartirla. Estas diferencias en el manejo de la fama podrían haber generado conflictos y tensiones, contribuyendo a la distancia. Asterisco asterisco el legado de Erkenzicus, un amor que trasciende la distancia asterisco asterisco. A pesar de la distancia y de las posibles razones detrás de ella, es innegable que la magia que crearon Khan Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus sigue viva en nuestros corazones.
Sus personajes Kan y Sanem nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, reír y emocionarnos. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo contribuyó a crear una historia de amor que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie sigue siendo popular y los fans continúan recordando y celebrando los momentos icónicos de Kan y Sanem. Los edits, los fanfics y las comunidades en línea dedicadas a la serie y a la pareja son una prueba de que su amor, aunque ficticio, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Lo que sí es innegable es que su relación, o la falta de ella, es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas, y de cómo la fama y las expectativas del público pueden afectar la vida personal de las personas. *** Reflexiones finales y conclusiones ***. En resumen, las razones detrás de la distancia entre Can Yaman y Demet Özdemir son multifacéticas. Incompatibilidad, egos, terceros en discordia, presión del fandom. Es muy probable que se combinaran varios factores para crear la situación que vemos hoy. Es importante recordar que al final, lo que vemos es solo una parte de la historia. Solo ellos saben la verdad, y probablemente nunca la conoceremos por completo. Pero a pesar de la distancia, la magia que crearon juntos en Erkenci sigue viva en nuestros corazones. Sus personajes Kan y Sanem nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, reír y emocionarnos. Y eso al final, es lo que realmente importa. Lo que sí es innegable es que su relación, o la falta de ella, es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas, y de cómo la fama y las expectativas del público pueden afectar la vida personal de las personas. ***, conclusión y llamada a la acción ***. En este vídeo hemos explorado las posibles razones detrás de la distancia entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando la magia que crearon en Erkenci, el impacto de la fama y las expectativas del público, y las diferentes teorías que intentan explicar su separación. Recuerden, al final, lo que importa es que nos regalaron momentos inolvidables y que su trabajo sigue siendo valorado y recordado con cariño. Y ahora, ya para ir cerrando, quiero resumir rápidamente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci, del impacto de la serie en sus carreras, de los rumores y expectativas sobre su relación, y de las posibles razones detrás de la distancia que hoy los separa. Hemos explorado las teorías de incompatibilidad, egos, terceros en discordia y la presión del fandom. Y sobre todo hemos recordado que a pesar de todo, nos regalaron momentos inolvidables y que su trabajo sigue siendo valorado y recordado con cariño. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este análisis, y que hayan encontrado la información interesante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y todo lo que piensen sobre este tema. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme saber en los comentarios. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!